Pues muchas gracias por estar aquí una vez más en una de las charlas de este encuentro para hablar del neurodesarrollo. Ayer tuvimos a la doctora Mireia Álvarez y hoy tenemos el placer de contar con una asociación que se llama Aspercam y tenemos aquí con nosotros a Laura, su directora. Muchas gracias por estar aquí, Laura, y preséntate y explica un poquito cómo va a ir esta charla. Pues hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí en familia con vosotros. Muchísimas gracias por invitarnos y es un placer para nosotros participar en el 8º encuentro iberoamericano de epilepsia. Somos grandes admiradores de acciones y trabajo social que realizáis entidades como Sijoku, tú también, y muy agradecidos que se haya tenido en cuenta el colectivo del espectro autista, que tan a menudo también presenta la epilepsia, ¿no? Como nos comentó ayer la doctora Mireia Álvarez. Si os parece bien, vamos a compartir pantalla, ¿no? Porque tengo una presentación que así nos va a guiar un poco y nos va a presentar de una forma más gráfica lo que os voy a ir explicando, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver si me hace caso. Parece que sí. Vamos allá. Bueno, en Aspercam es una asociación, ¿no? que su historia empieza en el año 2010. ¿No? Os explicaré un poco qué motivos han motivado su nacimiento, su creación y cómo estamos actualmente para que se entienda, ¿no? qué colectivo representamos, acompañamos y por qué nació, ¿no? En definitiva, en 2010 una serie de familias de Tarragona y poblaciones cercanas hacía tiempo que buscaban una explicación a un comportamiento diferenciado que tenían sus hijos. Veían que hacía mucho tiempo que iban a diferentes profesionales sanitarios y no les convencían los diagnósticos recibidos, si es que conseguían recibir alguno. Entonces, estos comportamientos singulares que hacían referencia a las relaciones sociales, a la comunicación con el entorno y los comportamientos repetitivos eran los que recibían en ese momento el nombre de síndrome de Asperger, ¿no? Estas características, de las cuales ayer nos pudo explicar un poco más profundamente y a nivel médico la doctora Mireia Álvarez, pueden ser como, bueno, algunas de las características que pueden presentar las personas con Asperger. Algunas pues, presentan características a la hora de mantener un contacto ocular, que no siempre pues, bueno, les cuesta adquirirlo porque normalmente nos comunican de que les aporta poca información o que les intimida mucho. También les puede aparecer dificultad en la integración de las conductas verbales y no verbales. También una baja expresividad facial y corporal a menudo. Dificultades para comprender expresiones y gestos de otras personas cuando se mantiene una comunicación. También se presentan a menudo anormalidades en la prosodia. La prosodia es pues, la canción que hacemos un poco al hablar, ¿no? Muchas veces las personas con Asperger pues, suelen mantener un tono muy monótono. También confusión pronominal, ¿no? Son muy literales en el lenguaje a menudo. Pueden tener acercamientos sociales peculiares. Eran algunas de las características que se encontraban estas familias, ¿no? Igual que veían que sus hijos pues, tenían dificultad al inicio y con una respuesta social, también para establecer una conversación de forma recíproca. Muchas veces sí que se comunicaban, pero lo hacían con su interés, ¿no? De una forma más unilateral. A menudo también presentan poco interés en compartir y responder a algunos intereses, los intereses que suelen interesar a la mayoría de las personas. Y a las emociones. No es que no tengan emociones, sino que responden de una manera diferente. Es más, normalmente se está hablando de que emocionalmente pues, son muy hipersensibles. Lo que pasa es que a menudo sus emociones se mueven o se motivan por otros motivos diferentes a las de las personas que no tienen autismo, ¿no? En algunos puede parecer que tienen una falta de interés en la interacción social, cuando en realidad tienen muchas ganas de socializar, pero no tienen las habilidades pertinentes, ¿no?
el desarrollo en el juego. A veces el juego simbólico no está presente en la niñez, sino que pues, con un conjunto de coches o de muñecas pues lo suelen poner todo en fila, ¿no? Eran cosas que estas familias que fundaron Aspercam pues detectaban en sus hijos y que no sabían qué podía ser. Y evidentemente las dificultades para establecer relaciones. En referencia a los comportamientos repetitivos, pues sí que veían pues, que tenían un pensamiento muy rígido, ¿no? Unas rutinas pues, o rituales pues, muy específicos que les hacían ser a menudo poco funcionales, una resistencia y una frustración ante los cambios. Empezaron a desarrollar el habla a lo mejor de forma repetitiva o haciendo ecologías, ¿no? Con esta repetición, con presencia de rituales verbales, ¿no? Un poco pues todo esto muy repetitivo, con una hiper o hiposensibilidad sensorial también, pues por el tema táctil, visual, auditivo, olfativo, ¿no? No entendían muy bien qué diagnóstico podía tener todas estas características. Entonces, bueno, este diagnóstico de estos síntomas, que en ese momento recibía el nombre de síndrome de Asperger, como he comentado antes, en cada persona se expresa de diferente forma e intensidad. Eso significa que todo lo que yo he expuesto hace un momento pues no tiene por qué manifestarse en todas las personas que tengan el diagnóstico, ¿no? Además, desde 2010 hasta la actualidad, el síndrome de Asperger ha pasado por diversas nomenclaturas, ¿no? Y actualmente es considerado por el DSM-5, que ya comentó ayer la doctora Álvarez, como un trastorno del espectro del autismo que necesita ayuda de forma leve o moderada, ¿no? Lo que se llamaría un TEA de grado 1 o 2. Una vez estas pocas familias del campo de Tarragona coincidieron en una reunión en Barcelona, decidieron que era urgente e indispensable unirse y luchar para que sus hijos pues, pudieran tener un apoyo terapéutico que no estaban recibiendo, ¿no? Y más información para poder ayudar a sus hijos, así como luchar por sus derechos y la evolución en todas las etapas de su vida, ¿no? Al detectar este gran desconocimiento y falta de apoyos, tanto a nivel social como sanitario, como a nivel educativo, contactaron con el Departamento de Psicología de la Universidad de aquí Tarragona y la doctora Josefina Canals orientó a la Junta de ese momento para formar un pequeño equipo terapéutico que en ese momento pues, bueno, eran recién licenciados en psicología para que atendieran a sus hijos, ¿no? Y orientaran a las familias, los formaran y formaran parte del equipo que también decidiera luchar activamente pues, por las personas con la condición para llegar a los siguientes objetivos, ¿no? Que sería colaborar con los profesionales de la salud y de la educación, tanto a nivel de su entorno como a nivel formativo, conseguir la integración de los participantes en los servicios y las actividades de la comunidad, facilitar una información más completa y un buen asesoramiento, ¿no? A las familias y tener el apoyo mutuo entre ellos. Promover también el mejor tratamiento, educación, desarrollo para conseguir una buena integración social y laboral, hacer talleres terapéuticos para las personas con la condición y familias, ¿no? De la mano de este equipo de psicólogos profesionalizados, dar a conocer también pues, los trastornos del espectro del autismo y promover su sensibilización social, que esto a menudo lo hacemos de la mano de entidades como Si Jo Puc Tu També. Organizar las charlas formativas, jornadas informativas, actividades de ocio para la familia, para la sociedad en general y trabajar por la defensa de derechos e inclusión ante las instituciones. Como podéis ver, desde nuestro nacimiento el crecimiento de socios y usuarios es cada vez mayor y por lo tanto nuestro equipo sigue creciendo de una forma muy rápida y cada vez hay más conocimiento del diagnóstico. Por lo tanto, a pesar de que siguen faltando apoyos sanitarios profesionalizados, pues bueno, pues crecen los socios y tiene que crecer el equipo también, ¿no? Desde el 2013 hasta la actualidad, la Junta gestionó con todo su tiempo libre la organización, pero ante este crecimiento que hemos visto, pues se vio obligada a profesionalizar la organización, no solo a nivel terapéutico, sino a nivel administrativo y de gestión también. Para entender nuestra entidad, nuestra asociación sin ánimo de lucro, es una entidad en la que mandan los socios, ¿no? Que nos reunimos en Asamblea General y allí decidimos los objetivos, en qué momento estamos y marcamos pues, unas líneas de trabajo a un año vista.
Los socios lo que hacen es denominar una junta directiva en la cual tenemos una presidencia, un tesorero, un secretario, unos vocales. Después, en el día a día, estamos el equipo de psicólogos y de gestión para materializar todos estos proyectos, los cuales hemos acordado durante esa asamblea general. Los proyectos terapéuticos que tenemos son pues, de talleres de tipo individual, de habilidades sociales, orientaciones diagnósticas, splay ocio de adultos. Para hacernos la idea, la terapia individual es una intervención psicológica de soporte en la que se trabaja la sintomatología y necesidades de la persona, ¿no? De forma global, para que el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, de comprensión, de gestión de emociones, técnicas para resolver conflictos, autonomía, ¿no? y coordinación incluso con la familia, con el centro educativo, con el entorno laboral, en el caso de los adultos, ¿no? Para que nos hagamos la idea, este taller individual en 2021 de Aspercam atendió alrededor de 350 usuarios, ¿no? Entonces, también un tipo de taller muy importante sería el de habilidades sociales, porque como hemos visto, una de las dificultades principales que tienen las personas con la condición es de fomentar, bueno, lo que trabajamos es fomentar y desarrollar las habilidades sociales y de comunicación, ¿no? La resolución de conflictos, la cognición social, ¿no? Y de forma paralela, pues también se trabajan aspectos a nivel emocional y conductual que pueden beneficiar pues, a todo el grupo. Hasta el momento se hacía sobre todo con niños, pero cada vez tenemos más adolescentes, más adultos, ¿no? Con las orientaciones diagnósticas, pues también al principio, sobre todo, lo que hacíamos era diagnosticar pues, a personas las cuales no se les había encontrado un diagnóstico en la sanidad pública y actualmente pues, tenemos una gran demanda de personas mayores de edad que necesitan diagnóstico y que no lo encuentran en la sanidad pública. Entonces, un psicólogo clínico, en nuestro caso tenemos un equipo de 4 psicólogos que tienen la formación específica en ADR y en A2 para poder valorar si una persona de cualquier edad tiene la condición, ¿no? No tenemos que olvidar que la condición es de nacimiento, pero en el caso más de, digamos, de una sintomatología más leve o moderada, normalmente el diagnóstico suele llegar a partir de los 5 años, ¿no? Y entonces, pues para valorar si una persona tiene la condición, es importante que un psicólogo pues haga este tipo de valoraciones con esta formación específica en ADR y en A2. Y desde Aspercam pues hemos financiado esta formación porque también vemos que a menudo desde la sanidad pública, si no tienen claro o se encuentran delante de una persona que puede tener la condición, nos los derivan a nosotros porque no es tan fácil que la sanidad pública tenga profesionales especializados en este tipo de autismo, ¿no? Actualmente, para que os hagáis la idea, tenemos una lista de espera de unos 7 meses de personas que están esperando a ser evaluadas por nuestro equipo. Y lo peor de todo es que, claro, es una evaluación muy amplia y a pesar de que nosotros lo facilitamos a precio de coste, no todo el mundo puede acceder a su diagnóstico. Y esto es algo que nos preocupa mucho, porque sobre todo en la edad adulta hay muchas personas que padecen de desempleo y es complicado a veces incluso acceder a un diagnóstico. Te encuentras por una parte que la parte pública muchas veces no lo puede hacer y la privada pues tiene un coste importante, ¿no? También nos encontramos con talleres más de tipo splay, ocio de adultos, casales de verano, salidas con nocturnidad, terapéuticas, ¿no? Todas se realizan con grupos muy homogéneos que buscan principalmente desarrollar habilidades sociales mediante el ocio, con el acompañamiento pues, de nuestros profesionales. Normalmente esto siempre se hace con el objetivo de que puedan acceder siempre a los espacios convencionales o ordinarios, ¿no? Hay algunos que han podido hacerlo de una forma más directa, sin pasar por nuestros splays, sin nuestros espacios de ocio, ¿no? Acompañados por nuestros profesionales, pero muy a menudo las familias nos dicen que es difícil encontrar espacios en los cuales sepan entender a nuestros hijos, ¿no? Porque se los encuentran con unas capacidades normalmente de aprendizaje cognitivas en la normalidad o incluso con capacidades superiores y no acaban de entender que haya cosas conductuales
que puedan parecer más infantiles o que bajo su punto de vista no estén resueltas por la edad que tienen, ¿no? Entonces, bueno, aquí explicaba un poco lo de las escapadas de verano, el casal, y también muy importante, desde hace bastante tiempo tenemos grupos de soporte para familias y desde hace menos para adultos, ¿no? Que son encuentros periódicos que lo que hacen es promover y compartir preocupaciones y emociones, ¿no? Entre las familias o entre grupos de adultos y adolescentes. Es muy importante que no se sientan solos, que puedan compartir preocupaciones, que puedan compartir también soluciones, ¿no? Las familias muchas veces cuando recibimos el diagnóstico lo hacemos muy agobiados, para decirlo de alguna manera, o lo recibimos de una forma triste hasta que no vemos pues, que hay personas que hacen pues, la vida lo más normalizada posible y a veces pues, nos asustamos, ¿no? Por el futuro, nos preocupa muchísimo el futuro de nuestros familiares. En cambio, vemos que hay muchos adultos que reciben el diagnóstico como un regalo, como una respuesta a todas sus preocupaciones. Entonces, toda esta angustia que puede llevar el hecho del diagnóstico en las familias o en los adultos a la hora de resolver cosas de su vida, ¿no? O de compartir estas preocupaciones, son muy importantes que estén pues, moderadas por un psicólogo especializado que acompañe todos estos talleres, todas estas sesiones. También desde el principio creamos unos talleres psicoeducativos para las familias. Son formaciones online que se realizan cada primer trimestre de cada año y se imparten en 3 grupos diferenciados, que son estas 3 etapas vitales. Una es en la infancia, otro grupo es en la adolescencia y otro en la edad adulta. Porque sí que es verdad que en la infancia se suele vivir la condición más con un tipo de dificultades, de miedos, con la adolescencia con otros y con la edad adulta, pues bueno, pues que te encuentras, sobre todo las personas con la condición se encuentran mucho más desamparadas, sobre todo a nivel de derechos, a nivel de que se les reconozca su condición, porque la mayoría de ellos han adquirido unas estrategias compensatorias que a menudo hace que el entorno no se crea que tienen la condición y detrás está escondiendo un sufrimiento, sobre todo a nivel de salud mental, muy importante, ¿no? Entonces, os preguntaréis, ¿y todo esto que estás explicando, Laura, cómo lo hacéis, ¿no? Porque el equipo terapéutico que hemos visto son personal que está contratado por Aspercam, no son profesionales externos que colaboren puntualmente, ¿no? Y todas estas actividades, todos estos talleres, todos estos proyectos, ¿no? ¿De qué manera los podéis llevar a cabo? Pues bueno, nuestros socios pagan unas cuotas mensualmente, que lo que hacen es crear un fondo social, ¿de acuerdo? Y después estamos siempre pendientes a subvenciones públicas o fundaciones privadas que estén dispuestos o que lancen subvenciones en las cuales se puedan adaptar nuestros proyectos, ¿no? Intentamos presentarnos, concursar con otras entidades parecidas a las nuestras y que ellos nos faciliten la financiación para llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Y además, pues también intentamos pues, montar actividades solidarias que también aportan de forma directa al Fondo Social. Como podéis ver, la cuota, el mantenimiento casi de la mitad es propio de los socios y las subvenciones públicas y privadas normalmente tampoco te financian el 100% de los proyectos. Por lo tanto, es muy importante tener un fondo social importante. El tema de la pandemia, por ejemplo, pues, ha hecho que las actividades solidarias bajarán de una forma muy importante y nos hemos visto muy afectados en este sentido, y también muchas familias que lo han pasado mal, perdiendo sus trabajos, lo que sea, que ha hecho pues, que también a lo mejor hagan un descanso en el pago de las cuotas de la asociación. Y bueno, después todo eso por suerte se ha ido normalizando, esperemos que dure, porque parece que a menudo para acompañar a las familias y a las personas con la condición necesites también, por lo que veis, hacer un esfuerzo extra para poder acceder a terapias necesarias para nuestros familiares o para los adultos en primera persona, ¿no? A nivel de actividades divulgativas son muy importantes. Como habéis visto en nuestros objetivos,
Es importante destinar un tiempo aparte de toda esta gestión, ¿no? Que necesitas un tiempo muy importante para gestionar el día a día de estos talleres y del mantenimiento económico de la asociación y de acompañar a las familias principalmente. Es importante también para recibir toda esta financiación privada y poder luchar para cosas adicionales que necesitan los nuestros para poder tener un día a día lo mejor posible, conseguir reconocimientos como entidad, ¿no? Esto te ayuda para que te valoren de una forma más positiva a la hora de ayudarte, ¿no? Tanto a la hora de pedir pues, mejoras en los procedimientos de los nuestros como a nivel económico, ¿no? Es importante estos reconocimientos que a veces cuesta tanto conseguir, ¿no? O hacer. Nosotros, por ejemplo, estamos luchando desde hace mucho tiempo junto con la Federación Asperger Cataluña y la Confederación Asperger España para conseguir el reconocimiento de discapacidad social. ¿Por qué? Porque es un tipo de discapacidad que no existe y que las personas con trastorno del espectro del autismo que lo tienen de una forma más leve muchas veces no consiguen ningún tipo de discapacidad, ¿no? Ningún tipo de reconocimiento. Y no es que pensemos que sean personas que realmente necesitan la discapacidad, porque en realidad son personas que tienen un cerebro que funciona de distinta forma, sino que como la sociedad está montada de una manera diferente a la suya, esto los discapacita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La discapacidad física no se adecua a nuestra condición, la discapacidad intelectual tampoco, la discapacidad sensorial tampoco. Entonces, ¿dónde estamos, no? Muchas veces pues, estamos desamparados, estamos desatendidos y estamos luchando para este tipo de discapacidad, no solo para nosotros, sino porque mucha gente que pueda ver esta charla en un futuro hoy mismo, ya sabéis que también hay personas pues, que tienen trastorno de ansiedad social, o sea, este tipo de discapacidad no sería únicamente para personas con trastorno del espectro del autismo, ¿no? Intentamos también, pues el día del síndrome de Asperger, hacer actividades, ¿no? Es nuestro día, es el día que los medios pues les genera más interés el trabajo de entidades como la nuestra y nos tenemos que aprovechar, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, 2 actividades que hicimos online porque son de las más recientes, porque en febrero pues, del año pasado pues, no nos permitían todavía, ¿no? Estar de forma directa con público, ¿no? Pero bueno, nos las ingeniamos y haya o no haya COVID, pues tenemos que seguir reivindicando y visibilizando a nuestro colectivo y nuestras necesidades. Lo mismo con caminadas populares, con onades inclusives, con todo lo que podemos colaboramos y aparte de pasarlo bien nos da visibilidad y aparte de darnos visibilidad, pues también se rompe un poco el tópico este de que personas con capacidades diversas, ¿no? O con diversidad funcional son capaces de hacer cosas increíbles también, ¿no? Que es algo que con los años, pues entidades como las nuestras estamos rompiendo estos tópicos. No todo tiene, o sea, hace tiempo se escondían, no se comprendían, ¿no? Y ahora pues vamos a visibilizarlos, vamos a incluirlos y vamos a hacer actividades realmente adaptadas e inclusivas, ¿no? Dar un paso más adelante y que sean inclusivas, que esto David es algo por lo cual está luchando desde hace mucho tiempo en la ciudad y lo está consiguiendo, ¿no? Es muy importante que nos vean como colectivo y que nos vean que es eso, que antes la gente escondía a las personas en casa, más cuando era una discapacidad visible, pero las nuestras que son invisibles, que nos consideramos discapacidades invisibles porque no nos falta ningún miembro, porque no tenemos ningún rasgo significativo en la cara y todo esto, a lo mejor es más difícil que nos detecten que tenemos esta diferente manera de ver las cosas, o en nuestro caso de la epilepsia podamos tener una crisis en ese momento y entre crisis y crisis pues estamos bien, pero hacer estas actividades de divulgación es muy importante para justamente esto, que conozcan que hay gente con Asperger que te mirará de una manera distinta, pero que puede hacer un trabajo fenomenal y estupendo, ¿no? Como he podido conocer a la gente de Aspercam o en cada país tendrá su asociación de Asperger o de trastorno del autismo y que es capaz de hacer muchísimas otras cosas. A lo mejor son mucho más ordenados que una persona que no tiene esta condición, ¿no? Entonces, que nos conozcan y cuando conoces algo ya no te creas el rechazo,
Y esto es lo importante de la inclusión y de esta palabra me gusta definirla muy bien, que inclusión quiere decir que una actividad haya gente con y sin discapacidad, si no ya es adaptada. Y que está muy bien, pero si queremos hacer un mundo inclusivo tenemos que estar todos juntos. Exacto, y naturalizar que en la sociedad pues hay todo tipo de condiciones, ¿no? Entonces ya no vamos a adaptar, ya no vamos a incluir, sino que tenemos que aprender a convivirlo, respetarlo, ¿no? Y bueno, pues poco a poco entidades como la nuestra es importante que este objetivo lo tengan muy presente para seguir luchándolo, ¿no? Y que no se dé el máximo protagonismo a entidades como la nuestra pues en días internacionales. Por ejemplo, aquí veis uno de los actos que se llama Pádel Solidario, que realizamos pues ya creo que fue en el año 2021, sí. Y en este primer torneo, por ejemplo, los cuerpos de seguridad y de emergencia de hospitales decidieron dedicarlo a nuestra entidad, pero sobre todo, nosotros lo agradecimos mucho, pero sobre todo lo que nos pedían era formación, ¿no? Decían, ostras, que nosotros cuando tenemos que atender a personas con la condición, estamos a servicio de la sociedad, vemos de que hay muchas personas con capacidades diversas y que no tenemos la formación suficiente para atenderlos, ¿no? Nos sentimos inseguros. Y parece mentira, ¿no?, que a día de hoy personas que están a servicio de todos, ¿no?, pues todavía haya pues condiciones, enfermedades con las cuales pues todavía se mueven con inseguridad en su trabajo, y eso es grave, ¿no? Y es algo que tenemos que seguir reivindicando y colaborando. Entonces una de las actividades también que tenemos muy presentes y que incluso está llegando a Sudamérica, que por eso lo grabamos también en castellano, en español, son los podcasts, ¿vale? Se pueden encontrar en la plataforma iVoox, en nuestra página web, que es www.aspercam.cat, y también en la plataforma iVoox. Son una colección de episodios que se llaman Una manera diferente de ver el mundo, y en estos podcasts, que son de audio, adultos Asperger y familiares cuentan cómo viven la condición. Hay una pequeña introducción de un psicólogo y en cada capítulo tratamos un tema diferente. Antes hemos visto en el principio que hablaba de dificultades sociales, hablaba, ¿no? Pues entonces en cada podcast, actualmente ya tenemos 6 publicados y queremos llegar a los 12, hablamos de estas pequeñas parcelas, ¿no? Cómo lo vivimos las familias, cómo lo viven los adultos en primera persona y qué nos dicen los profesionales al respecto. Entonces, tenemos constancia que está ayudando más por la zona iberoamericana, ¿no? Y por aquí también se están apreciando, pero sabemos que en Sudamérica, sobre todo en Venezuela, nos están llegando mensajes de cariño y de apoyo y de que se están utilizando mucho, y nosotros estamos muy contentos de que esta divulgación pueda llegar tan lejos, ¿no? Y a tantas personas, porque nosotros, como podéis ver, Aspercam somos reivindicativos, luchamos mucho, pero somos conscientes en que hay países en los cuales la lucha todavía que les queda es más larga y más dura. Entonces, bueno, si podemos aportar un granito de arena como hacemos hoy, o con nuestros podcasts y ojalá pronto con otras iniciativas, pues también tenemos que aprovechar la tecnología para estas cosas, ¿no? Entonces, más actividades y más divulgación que podemos hacer pues son charlas, ¿no? La medicación, por ejemplo, en los adultos para una depresión, para la ansiedad, no afecta de la misma manera a una persona que tiene TEA con otra persona que no tiene TEA. Y aquí la importancia de una persona adulta con trastorno del espectro autista es importante que tenga diagnóstico, porque puede acudir a su centro de salud mental de adultos para tratar una depresión o una ansiedad sin que el profesional haya diagnosticado el TEA. Entonces le dará el mismo tratamiento que una persona que no tiene TEA y verá que el efecto de la medicación no es el mismo. Entonces es importante este tipo de charlas para que tengamos conciencia también de lo importante que es no esconder el diagnóstico, ¿no? O de ir a por él. Es muy importante, ¿no? Una charla que hicimos sensacional también fue con la doctora María José Mas, que también es neuropediatra, que habló de las comorbilidades en general del TEA. También damos apoyo a personas como la doctora María Portella, que ha hecho un libro que se llama Autismo, una inmersión rápida. Ella, aparte de neurocientífica, también es madre de un niño con TEA y psicóloga, si no recuerdo mal, en la Vall d'Hebron y en el Hospital Sagrada Familia. Ahora me sabe mal porque estoy metiendo la pata, pero sé que es una profesional de
de un hospital de Barcelona que ha escrito un gran trabajo muy al alcance, con un lenguaje muy al alcance de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que quiera un poco informarse o aproximarse de los trastornos del espectro del autismo, pues ella lo ha hecho de una forma muy rápida, muy ágil y muy inteligible. Y nosotros intentamos siempre estudiar este tipo de proyectos para recomendarlos a las familias y darles apoyo. También intentamos, perdón que se me había pasado la página, también tenemos pues unos proyectos importantes por los cuales necesitamos la financiación aquella privada o pública que comentábamos, como puede ser patios inclusivos, lo llamamos Stop Bullying. Nos encontramos que los nuestros, a veces hasta que no tienen diagnóstico o su entorno no comprende su manera de ser, pues suelen ser un blanco muy fácil para padecer bullying. Y bueno, y estamos hablando de que un porcentaje altísimo de niños y adolescentes lo han padecido en algún momento de su vida, ¿no? Y esto después es muy difícil de tratar y es muy importante diagnosticarlo y evitarlo. Como hemos comprobado, las personas con Asperger, con TEA, también tienen dificultades sociocomunicativas. Por lo tanto, a menudo se sabe al cabo de muchísimo tiempo que una persona ha padecido bullying y no ha sido capaz de pedir ayuda por la condición. Entonces, esto hay veces que la otra parte, ¿no? La parte motivadora del bullying es algo pues, que lo suele tener claro, ¿no? y de que puede llegar a desarrollar un bullying muy importante y es muy peligroso y se tiene que vigilar muy de cerca, ¿no? Entonces decidimos hacer este proyecto, que recibimos financiación de una empresa química de Tarragona, ganamos el premio de Repsol de hace 3 años y nos ayudó a poder hacer formación a los colegios de Tarragona en la condición y además proporcionarles material y pautas para hacer patios inclusivos, para que aquellas personas que por el motivo que sea, no tiene por qué ser TEA, están aislados en el momento del patio, ¿no? Por ejemplo, en el momento de descanso de los colegios o de los institutos. No tiene tampoco por qué ser una persona con TEA, ya sabemos que hay niños que por sus características, por manera de ser, por el entorno, por lo que sea, pueden quedar aislados y que el momento del patio se puede convertir en el peor momento de la jornada académica y se tienen que tomar medidas importantes para que nadie se sienta pues herido y que realmente disfrute de estos momentos, ¿no? Y también fue una manera de introducir la formación del TEA en las escuelas. Entonces, bueno, ha sido un proyecto que se ha podido implantar con mucho éxito. Lo que pasa es que ya cuando empezaban a disfrutarlo en los colegios y en los institutos, llegó la pandemia y pronto, cuando estén normalizados los patios, tendremos que volver a ponernos a ver en qué situación se encuentran estos proyectos, ¿no? Y que se haga un seguimiento. También el Empleat, que es un proyecto reciente que estamos lanzando ahora, es un proyecto de trabajo con soporte orientado para la empresa ordinaria, ¿vale? Nuestros psicólogos lo que han hecho es todas aquellas personas que se encuentran actualmente en situación de paro y que quieren acceder a la empresa ordinaria con muchas ganas y que están preparadas, vamos a ayudarles a acceder al mundo laboral con un soporte gratuito, ¿vale? Que la empresa, además, sabe que Aspercam está detrás, dando apoyo para cualquier cosa, para adaptar el puesto de trabajo, para asesorar, para trabajar para que la relación laboral sea un éxito. Y bueno, ahora estamos de pleno sobre todo con este proyecto. Además, también pues intentamos hacer exposiciones, ¿no? de autoconocimiento. Ha ido muy bien para nuestro splay de ocio hacer un trabajo visual que rompa con mitos y con situaciones que se encuentran a diario personas con TEA. Y es una exposición que intentamos que vaya por diferentes partes, por diferentes ayuntamientos, que llegue al máximo de personas posibles para romper mitos de la condición, ¿no? También hicimos una exposición de anime con memes, ¿no? con un conocido, un colaborador que tenemos de Barcelona,
que es muy artista y bueno, y nos tenemos que ir actualizando, ¿no? Para enganchar al público y para que nuestros jóvenes disfruten con los proyectos, ¿no? Y bueno, y la exposición de anime fue muy bien y también de una forma muy fresca, muy visual y muy moderna. Llegábamos con mensajes rompedores que ya te lo decían todo, ¿no? Solo con una imagen y una frase nos hacía llegar a pensamientos de las personas con TEA en cualquier momento de su vida y de su día a día. La verdad que ha sido un éxito muy importante, ha tenido un éxito y unos resultados muy importantes esta exposición. Después también decidimos hacer webinars formativos, que son formaciones específicas dirigidas a profesionales de los centros educativos y también de los monitores que acompañan a los nuestros, a los comedores o en los momentos que aquí llamamos de acogida por la mañana. Que bueno, aparte de los profesores, hay un equipo mucho más amplio también en los centros educativos y es importante también que tengan la formación de qué estrategias pueden adquirir para que en el momento que en clase se encuentre una persona con el diagnóstico, ¿no? Acercarles a estas características, facilitarles estrategias. Entonces, en nuestro canal de YouTube tenemos estas formaciones gratuitas para que cualquier profesional de primaria, secundaria o monitores de comedor o de acogida se puedan descargar o puedan visualizar en cualquier momento y de forma gratuita estos consejos de nuestros profesionales. Y después, pues bueno, además tenemos proyectos como el Cine Tranquilo, que estamos pues empezando a hablar con cines de aquí de Tarragona, pues para que hagan alguna sesión sin anuncios, con un volumen bajo, ¿no? Con una iluminación suave, con una zona pequeña de descanso, con asientos un poco más separados, con una temperatura que no sea exageradamente alta, que a veces nos encontramos con unos aires acondicionados muy exagerados y que las personas con TEA, todo lo que estaba comentando, lo padecen de una forma mucho más agresiva, incluso a veces dolorosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrir este tipo de sesiones a todo el mundo para que comprendan que las personas con TEA, para, digamos, disfrutar de una sesión de cine como la hacemos nosotros, necesitan que sean en estas condiciones, ¿no? Y bueno, pienso que he intentado extenderme, vamos, hasta el minuto que me habíais dicho para no ser muy pesada. Espero que os hagáis hecho una idea con este acercamiento a nuestros proyectos, nuestros objetivos, nuestro nacimiento y por qué existe Aspercam. Ha sido un placer compartirlo con todos ustedes. Estamos en familia, pero espero que esta jornada pueda llegar a mucha más gente al quedar grabada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por todo lo que has dicho y yo creo que esto último que has dicho de los cines tranquilos iría bien a mucha gente que no tenemos TEA, pero que los anuncios también nos molestan, que eso también pasa, aparte gente con epilepsia, ¿no? Pero digo, gente que no tenga ninguna condición, también les podría ir muy bien no tener el ruido o el frío o todo esto. Ahora se me ha ocurrido antes de las preguntas, y esto no estaba planificado y a lo mejor ahora me tira los platos a la cabeza. Pide un deseo que podríamos pedir a la pública, a la gente privada o así. ¿Qué pedirías en estos momentos? Un deseo un regalo de Reyes. Pues mira, pues es muy curioso que me pidas esto porque justamente hace muy poco grabamos nuestro último podcast y justamente va de esto, ¿no? Y yo intervení en esa grabación y voy a avanzaros ese deseo, en el cual coincidíamos casi todas las familias, ¿no? El deseo sería principalmente o básicamente que nuestros hijos o las personas con TEA, en cualquier situación de su vida que puedan detectar que es compleja o en las que ellos estén padeciendo un sufrimiento, puedan verbalizar con naturalidad diciendo tengo Asperger o soy TEA, y que la gente ya sepa lo que significa y sepa cómo ayudarles y sepa cómo actuar. O sea, solo diciendo esta frase, pues ya en el centro educativo, en su puesto de trabajo, comprando el pan, lo que sea, ya no se encuentren con los obstáculos que se están encontrando actualmente. Eso sería ideal para ellos y una gran tranquilidad para las familias también. Para conseguir esto, me imagino, formación. Sí.
Sí, a tope. Nosotros creemos muchísimo con la formación y la divulgación. Es cierto que llega desde muchos canales y más actualmente con la tecnología, con la internet. Pero es importante también ser riguroso. A veces tanto exceso de información, no, a veces no es lo suficientemente rigurosa, o a veces vemos de que nos está hablando de que la condición, nuestros hijos si no cumplen toda una serie de parámetros no tienen la condición, y no es así, o al revés, también se nos está hablando de un sobrediagnóstico, tampoco es así. Bueno, tampoco lo estamos recibiendo así desde la asociación, lo estamos viviendo como que qué bien que por fin hay un montón de personas que llevan muchísimos años sufriendo y por fin han conseguido una respuesta y saben dónde dirigirse para recibir la ayuda que necesitan, ¿no? Entonces, no es que haya más gente con TEA ahora, sino que a lo mejor ahora podemos decir lo que tienes, ¿no? Tener el diagnóstico y estamos preparados para recibir este diagnóstico también. Esta respuesta ahora mismo es muy difícil porque como este tipo de autismo está poco estudiado y poco registrado, evidentemente hay un gran aumento de diagnósticos, pero es que aquí se junta de que hay un mayor conocimiento entre los profesionales y entre la sociedad en general, gracias a Dios, ¿no? Entonces aquí se junta todo. Un poco los factores que estaba comunicando ayer la doctora Mireia Álvarez, ¿no? De aquel botecito con todas aquellas características, si os fijáis, hay algunas las cuales hace muchos años no existían, ¿no? Como es el tema de la contaminación ambiental, o que las madres fuéramos madres con una edad tan avanzada, ¿no? Hablaba de factores que es cierto que en el pasado no existían, ¿no? Y seguro que están interfiriendo, pero el factor genético es muy elevado también. Al menos lo que estamos viendo desde la asociación, y yo creo que se junta un poco todo, el conocimiento y los multifactores que comentaba, que algunos son de hace pocos años para acá, entonces los estamos, diciendo de alguna manera, padeciendo, ¿no? Es lo que decíamos antes un poco también de la discapacidad invisible, ¿no? Este niño es movidito, no, este niño mejor tenía otras condiciones, como puede ser un TDAH o una cosa así, o este niño no habla, ¿ves? Es que es tímido, no, es que a lo mejor tiene otras cosas que ahora somos capaces de diagnosticar, que hasta ahora a los que tenemos ya cierta edad no se nos diagnosticaban o no se nos decía, ¿no? A ver, algunas preguntas que han venido. ¿Qué conductas puede presentar un niño con TEA en contraste con un adulto? Con un adulto. Bueno, normalmente los niños con TEA están percibiendo el mundo están mucho más angustiados porque su entorno, están mucho más angustiados para adaptarse al entorno. O sea, a ver si me explico bien, ¿no? O sea, todo les lo perciben de una forma más estresante. ¿Por qué? Porque, a ver, esto lo sabemos las familias que tenemos un hijo con la condición y el otro que no. Vemos que el que no tiene la condición se está adaptando a su entorno y está aprendiendo de una forma intuitiva. Y la persona, el niño pequeño con TEA, lo está aprendiendo todo de una forma muy intelectual, ¿no? Entonces, el adulto ya ha pasado por todo esto, ¿no? Y tendrá angustia y seguramente mucha ansiedad por otros factores, pero cuando es pequeño, sobre todo lo que se nota son conductas un poco más disruptivas, o que se cierre mucho más en sí mismo, o no acabamos de comprender las familias que puedan tener explosiones o desregulaciones emocionales, ¿no? A veces nos pueden parecer maleducados y es porque no saben manejar muy bien las situaciones. Entonces, conforme una persona con TEA del tipo Asperger se va haciendo adulto, ha adquirido estas estrategias compensatorias, y la ansiedad normalmente se suele generar por otros factores, ¿no? Cuando son pequeños se puede comparar mucho si tienes hijos que no tienen con la condición, ¿no? Que su respuesta al entorno es muy diferente y suelen tener a veces unas rabietas muy desmesuradas y nos cuestan de comprender. Uh-huh. ¿De qué manera podemos apoyar como familia a una persona con TEA sin afectar a su independencia?
que lo que hemos dicho antes, a lo mejor sobreprotegemos mucho, ¿no? Esto también nos serviría, me imagino la respuesta, con una persona con epilepsia, ¿no? Ay, pobrecito que no se asuste, pobrecito que no tenga una crisis, pobrecito. A veces los llevamos con algodón, ¿no? Claro, yo pienso que tenemos que empoderarles durante todo su desarrollo, ¿no? Para que cuando sean adultos nos necesiten lo mínimo posible, porque nosotros siempre no vamos a estar allí ayudándoles, ni vigilándoles, ni apoyándoles. Entonces tenemos que trabajar lo máximo posible para su desarrollo. Mientras estamos presentes en su edad adulta, lo mejor sería estar, pero sin que se note, ¿no? Estar pendientes, pero sin invadir su espacio, sus deseos, o hacerlo razonándolo mucho, ¿no? Cada persona es única, cada familia también, y cada uno tiene que encontrar su estilo para que ellos se sientan lo más cómodos posibles y la familia también. Entonces, bueno, es un trabajo que seguro que no sale de un día para otro, pero que con muy buena voluntad seguro que se consigue. Y para acabar, es una reflexión que a una de las charlas que hicisteis presenciales ahora últimamente, que era que siempre en la gente con discapacidad tenemos que acercarnos a la gente que no tiene discapacidad y intentar entenderlos para estar en como ellos, ¿no? Y la gente sin discapacidad no intenta a comprendernos, tendría que ser un poco llegar a mitad, ¿no? Un 50-50, y decir, nosotros tenemos que adaptarnos, pero ¿por qué no se tiene que adaptar la otra parte, ¿no? La gente sin discapacidad, sin TEA, sin epilepsia, sin TDAH, sin muchas condiciones o enfermedades a nosotros, ¿no? Esta reflexión que la hicisteis en una presentación de un libro me hizo reflexionar y dije, tienen razón, siempre somos nosotros que tenemos que adaptar. El cine adaptarlo, el no sé qué adaptarlo. Yo tengo que saber comportarme con gente, los demás, ¿por qué no aprenden a saberse comportar con nosotros, ¿no? Una reflexión. Y también al revés, ¿no? A veces te encuentras un poco el otro extremo de alguien que sabe que la persona que tiene delante tiene discapacidad y lo infantiliza sin querer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, intentamos aplicarlo con el proyecto Emplea, que decimos, bueno, vamos a que la relación laboral vaya lo mejor posible, pero tenemos que dar estrategias al adulto con TEA, pero el lugar de trabajo también tiene que adaptarse a su condición un poco, ¿no? O vamos a encontrar un poco el término medio, porque no siempre va a estar Aspercam detrás, ¿no? Sí que vamos a luchar por el deseo que me has concedido antes, ¿no, David? Es decir, pues que estamos luchando para que ellos puedan decir tengo TEA y que realmente todo el mundo sepa de qué estás hablando y cómo puedo ayudarte, ¿no? Como el que va hoy en día, para poner un ejemplo simple, con una silla de ruedas, se encuentra con por desgracia, hay muchas ceras no adaptadas para que, ¿no? Pues todo el mundo puede captar y decir, ostras, pues aquí necesita ayuda, ¿no? Porque no hay una rampa para que pueda acceder. Pues lo mismo con todo lo que rodea la salud mental o las diferencias invisibilizadas, ¿no? Vamos a tener un mínimo de conocimiento a esto, no juzgarlo, no perjudicarlo y vamos realmente a esforzarnos entre todos, porque de hecho ellos llevan muchos años o toda su vida intentándolo, ¿no? Ya empieza a ser hora de que el resto cojan conciencia de que se necesita nuestro esfuerzo también, ¿no? Y que no se resuelva todo con pedir una discapacidad y recibir una pensión. Es que también quieren trabajar, ¿no? Es que también tienen derecho a trabajar, es que también, ¿no?, tienen derecho a disfrutar de una hora del patio, ¿no? Vamos a normalizarlo todo. Estamos lejos, pero pienso que cada vez más cerca también. Cada vez. Y lo que has dicho de infantilizar. Venga, campeón, que tú puedes. No hace falta. No soy campeón de nada. No, esto a veces pasa también, ¿no? Y no hace falta, trátalo con normalidad. Ya está, ni más ni menos. Pues muchísimas gracias, Laura, de aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a la gente que lo ha visto ahora, a la gente que lo va a ver por YouTube y que nos va a seguir por las redes sociales, tanto a Aspercam como a la Red Iberoamericana de Epilepsia, y que estos espacios nos ayuden a lo que decías, a naturalizar, a abrir mentes, a ver todas las condiciones como es así y ya está, y no pasa nada.
y que el deseo se os cumpla, ese regalo que hemos pedido a los Reyes Magos, se os cumpla tanto a vosotros como a toda la gente que tenemos una enfermedad o discapacidad o lo que sea. Muchísimas gracias a todos. A vosotros. Ha sido un placer. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Gracias.